decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí.
está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan
tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma.
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir.
aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Aleluya. Solo tienes Gloria a Dios. pena y tristeza. Alabanza al Señor. El futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la... Maravilloso Jesús. Bendito sea Señor. Glorificado sea Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Danke, Tata Celestial de glória. Danke, mi Rei. Danke, mi Senhor. Danke, Espírito Santo. Danke, Senhor Jesus. Oh, merci, bon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, cet Esprit de Dieu. Merci por graça. Danke, Senhor, para a misericórdia. Danke, oh Deus, para a bondade. Danke, Papá, para a vitória, oh Deus. Oh Senhor, mi Rei. Bota digno de alabar Jehová. Tata, danke, 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 mi Dios. Danke, Jehová. Ah, oh Deus mío. Oh, lo te di 2 dias de ajuno aqui para celestial. Danke para a grande vitória aqui, mirei. Merci, bon Dieu, pour grande victoire, ça, papa. Merci, bon Dieu. Oh, journée jeudi, Seigneur. Ce 2e jour, ça, Seigneur. Merci, bon Dieu. Merci pour grâce. Merci pour bonté. Merci pour aide. Merci, Seigneur, pour consolation. Danke, Espírito Santo. Bota-nos Consolador, bota-nos fortaleza, bota-nos guiador, Jesus de Nazaré. Danke, danke, danke pela obra grande, danke pelo sacrifício, danke para a bebida, boa por el sacrifício, danke Jesus de Nazaré, boa abandonar a boa glória, boa abandonar o trono, aí em cielo, Jesus de Nazaré, oh, boa abrir de batera, boa entregar a bebida, de bacro de Carvalho, merci Senhor Jesus, oh, abandone glória, o abandone trono, oh, só de na ciela, o vir se baixo terra, o meter la vie ao sacrifício. Danke Jesus, para o sangue derramar. Danke Jesus de Nazaré, para acordar riba nós, para vir a nós, aleluia. Nós estamos a lomba para cielo, oh, cara para fierro. Jesus de Nazaré, danke, para você por assim. Danke, danke Jesus, merci Jesus. Oh, nós na ciela, o eno, do por ciela, faz por la fé. Merci parce que sou gênio, merci parce que teu eno, merci Senhor, merci Jesus, merci por graça, danke Papá. Danke, Jesus de Nazaré. Vai entregar bebida, vai derramar o sangue, oh, vai suportar e corona de sumpia, vai suportar e boftana, vai suportar e zwipna, vai suportar e clavuna, vai suportar tudo é maltrato, vai suportar, Papá, no nosso lugar. Nós merece juízo nos merece, pero por misericórdia, Papá, alcança-nos, oh, Jesus, o cipote cluio, o cipote cudriguazio, o cipote coano picando o teto, o cipote tudo mal vetet maio, o cipote o Senhor na place nous, parce que nous méritons jugement, nous te méritons jugement, mais misericórdia, revejando Papá, nós merecer juízo, pero tata, por graça, por misericórdia, por compaixão, mirei, alcançar-nos que vá, danke Papá, danke Jesus de Nazaré. Yamatos danke ao meita. Persistir ao meita. No stop de amare danke. Abo e a mim. Não estava a merecer juízo. Pero Jesus de Nazaré, Deus Todo-Poderoso, na sua misericórdia, seu amor tão grande. Ela mira, ela pensa, não. Da minha criação, me polaga não vai perder, Jesus, alça sua mão, Jesus, avisa, atame aqui, manda-me, me também entregar minha vida, para resgatar, para reconciliar, não beco, bom Padre.
Yameredanki, igreja. Dis bon Dieu, merci, Matéa, parce que nous te méritons jugement. Mais bon Dieu, grand l'amour là, gros l'amour là. Il dit non, Jésus levé, il levé main, il levé voile. Il dit non, moi prêt à aller, moi prêt à mourir pour eux, moi prêt à mourir dans place, moi prêt à le racheter, moi prêt à le sauver, moi prêt à le faire réconcilier avec eux, papa. Na bon nombre c'est a gloria, na bon nombre c'est alabanza, na bon nombre c'est adoração mirei. Tata, até nós aqui aumenta Deus mio, nós te continuar, eu presença Padre. Tata, nós te seguir bati, é porta de misericórdia, é porta de bendição, é porta de graça, é porta de misericórdia, é porta de perdão. Nós te bati, aumenta papá, passou para abissar nos mirei, eu vou abrir para tu estar com bati, eu vou contestar, estão com Yama, estão com buscar o Rayan, aumenta Padre, nós não tem outro caminho para não bater, não tem outra porta, solamente é porta de graça, é porta de misericórdia, é porta de perdão. Nós estamos seguindo batendo no Jeová, nós estamos seguindo clamando na boca Jeová, nós botar no Deus, botar no Senhor, botar no Redentor, botar no Salvador, botar no Sanador, Jeová, botar Deus. Espírito Santo, botar Deus. Jesus, botar Deus. Aqui está a casa, aqui está o templo, é porta de cielo. Oh, igreja, Deus está aqui dentro, Jesus está aqui não. Oh, l'église, bom dia, Pep, bom dia la matin, Jesus la matin. Se bom dia na moment ça, lila matin, Jesus a passé. Aleluia. Oh, glória. eterno coração. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Alçamos a igreja. De momento de adoração aqui. Entregamos completamente de adoração aqui. Oh, com qualquer palavra, maneira vou pôr, maneira vou estar. L'église, bom Dieu, remette matin na adoração ça. Levez-moi matin, chanter, remettre la vie au bon Dieu. Na façon capable, chão capable, na n'importe langage, qualquer idioma vou pôr, para se tipo livre a aumenta, entrega a aumenta, passou para Deus da escutar, Jesus está aqui na aumenta, Jesus está aqui na aumenta, está passando, e que tocamos, solamente entregamos completamente, de adoração aqui, mientras tanto nos está seguindo vista, oh glória. Da más manera atame aquí, lléname a vos, la llamita imagen y voz, oh Señor, mi vida.
Aleluia. Mi rumana, acompanhar-me de clamor aqui. Laga Santa para mi rumana. Laga nos clama no momento aqui. Aleluia. Petição general, número 1. Igreja Central, crescer. Com 3 membros mais. A Umeita, quando está querendo estar aqui. Quando está querendo estar aqui, a Umeita. Deus tem para nós. É tempo a igreja estar aqui. 3 membros. Vamos, irmã. Junto comigo. Tata celestial. Deus de glória. Me está unindo fé. A Umeita, papá. Comigo, irmã, Padre. Seguir reclamar para o Santíssimo. O qual, Padre amado, já vai ser cabamirei. Já é porta abrir para o Santíssimo. Tata, Igreja Central, Deus meu. Padre, nós está confiável, Padre. Tata, me tem 3 membros mais, Padre. Pronto que vai. Espaço aqui, Padre. Não está completamente em Jeová. Tata, nos misterinam, Padre amado. E alma não, Padre. Tata, destruam, Deus meu. Está esperando, Jeová. 3 em vida, 3 em alma, Padre. Nós está confiável, Jeová. Nós está rogando, mirei. Pronto, Padre. A vou mandar a Jeová. Tata, nós está a obedecer. Boa palavra, nós está vai. E vai palavra, nós está vai. Casa para casa, porta para porta, Padre. E vai evangelho. Pero Tata, a votação, o da convence. Espírito Santo, a votação, o da tocar coração, o da convence. Ele não picar, Jeová. Pronto, Padre. Oh, sim, Senhor, mirei. Oh, glória a Jeová. Tata, danke de antemano. Danke, Jeová, de antemano, mirei. Pe 3 membros aqui, Jeová. 3 em vida, papá. Danke, Jesus. Momento de adoración. Danke, papá. Danke, Senhor, meu Deus. Danke, Jeová. Danke, Jesus. Danke, Espírito Santo. Danke, Jeová. Oh, yama Deus, danke, meu irmão. De bom dia, merci, Mateia. Yamere danke. Glorifica seu nome. Exaltere a Omeita. Bota digno de alabar, Jeová. Danke, Senhor Jesus. Danke, meu Deus. Bendito sea, Senhor. Deus bendice a minha irmã. Deus bendice a minha irmã. Quem te viva. E na seu nome. Bom-vindo na casa de Deus, bem-vindo na casa bom dia, matin, amém. E também me quero saludar todos que estão em sintonia. Deus bendiga você ricamente, dia mais bom-vindo, amém. Aunque você na distância, pero Deus está com você também, amém. Ahorita dia de Senhor, amém, meu irmão. E mais que sei, nós estamos em ayuno, e de 2 dias de ayuno. Glória a Jesus. Nós estamos seguindo com a leitura da palavra de Deus, junto conosco, irmã Valerie Copra. Dios bendiga mi hermana. ¿Quién está viva? Na su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Me te invita a mi hermana. Para mi hermana su palabra de Isaías 53. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza Señor. Alabanza Señor. Alabanza Jesús.
Gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Alabanza a Jesús, aleluya. Isaías 53, glória a Jesus. Mira o manatie? Amém. Nós vamos começar a ler essa 44 e 5. Glória a Deus. A palavra que me está lendo no nome Tati e o Espírito Santo. Amém. Seguramente é mesmo a carga nossa enfermidade, não? E ela carga nossa tristeza. Então, nós mesmos consideramos golpear, chutar para Deus e afligir. Mas ela pode traspassar para nós, transicionar. Ela pode golpear para nós inquietar. E castigo com ela trouxe paz para nós, está arriba disso. Para meio de sua herida, nós está curado. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor. Oh, danke, Senhor. Oh, danke, Padre Santo. Aleluia. Oh, prospera a palavra, Senhor, de nos vida, nos ser, Senhor. Aleluia. De nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia, amém. Nosso Deus está bom, nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. Meu irmão, vamos continuar a meditar com o ambiente aqui, amém. Um ambiente precioso e maravilhoso, para nosso Deus ter. Você quer isso aqui, meu irmão? Jesus está aqui na meditar. Espírito Santo está passando a meditar. Seguramente tem liberdade, amém? Alabança ao Senhor. Das Espírito Santo está, tem liberdade. Nós estamos continuando com a alabança na irmã Dília de Polanco. Gloria a Dios. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? No se quede callado en esta hermosa mañana. Recuerde que hoy es el día del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y vinimos a adorarle. Vinimos a exaltar su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque eres bueno y para siempre son su misericordia. Aleluya. Vamos a orar, hermano, por las alabanzas, pero usted tiene que adorarle, usted tiene que alabarle. Abra su corazón en esta mañana, cante con todo su corazón. Amén. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Te damos gracias, Padre, porque tú, Dios mío, nos has permitido estar en tu casa para darte la alabanza que solo tú mereces, Dios. Pedimos, Señor, que sea tú ministrando a nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un coro que dice: pecador, tú no sabes de gozo. Tú no sabes cuánto te ama Dios. Si tú quieres saber lo que es gozo, ven, entrégale tu vida al Señor. Y hay uno que dice: si tú sabías tú, pecador, que Jesús su sangre derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. Amén. Amén, vamos a cantar ese coro. Sabía tu pecador que Jesús su sangre derramó. Sabías tu pecador que Jesús su sangre derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. Otra vez. Sabía tu pecador que Jesús su sangre derramó. Sabía tu pecador que Jesús su sangre derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. Sabía tu pecador que Jesús tu sangre derramó. Sabía tu pecador que Jesús su sangre derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos. Sabía tu pecador que Jesús su sangre derramó. Sabía tu pecador
pecados y por los míos también la derramó. La derramó por tus pecados y por los míos también la derramó. Pecador, tú no sabes de gozo, tú no sabes cuánto te ama Dios. Y si quieres saber lo que es gozo, ven, entrégale tu vida al Señor. Pero ven, pecador, ven, entrégale tu vida al Señor. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Pecador, tú no sabes de gozo, tú no sabes cuánto te ama Dios. Si tú quieres saber lo que es gozo, ven, entrégale tu vida al Señor. Pero ven, pecador, ven, entrégale tu vida al Señor. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Pecador, tú no sabes de gozo. Si tú quieres saber lo que es gozo, ven, entrégale tu vida al Señor. Pero ven, pecador, ven, entrégale tu vida al Señor. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Pecador, tú no sabes de gozo, tú no sabes, aleluya. Si tú quieres saber lo que es gozo, ven, entrégale tu vida al Señor. Pero ven, pecador, ven, entrégale tu vida al Señor. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Él te espera con brazos abiertos y a la gloria Él te quiere llevar. Y a su nombre, gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, que tenemos especial en esta hermosa mañana. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dejar a nuestro hermano Ángel, gloria a Dios, que tiene un especial. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. No deje de alabar a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Bendito eres, Señor. Dale la gloria al Señor en todo momento. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Él te va a bendecir. Él quiere bendecirte. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantar un cántico para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David,
David estaba tocando el arpa cuando Saúl se levantó contra David. David estaba tocando el arpa y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante sigue, y aunque el diablo se levante sigue, y aunque el diablo se levante sigue, 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 sigue. Y aunque el diablo se levante sigue, y aunque el diablo se levante sigue, 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 tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante sigue, 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 sigue tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante sigue, sigue, sigue tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante sigue, 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 tocando el arpa, sigue, tocando el arpa, sigue, si tu hermano se levanta sigue, si tu padre se levanta sigue, si tu hermano se levanta sigue, si tu padre se levanta sigue, si tu madre se levanta sigue, 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 sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado hermano, no importa quién se levante, sigue tocando el arpa. No te detenga, no te detenga. Sigue hacia adelante, no mire hacia atrás, sigue hacia adelante. Ni para coger impulso, no, no, no. Sigue hacia adelante, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Sigue hacia adelante. Tú tienes una meta, la meta es allá arriba en el cielo. Jesucristo, nuestro Dios, Él tiene tu corona de vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Él me dijo, sé me fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. La gloria y la honra sean para usted, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sigue tocando el arpa. ¿Cuántos van a seguir tocando el arpa? Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Aunque el enemigo se levante, sigue tocando el arpa. No importa quién se levante, hermano, siga tocando el arpa. Siga caminando en los caminos del Señor. Amén. Vamos a seguir. Nuestra hermana Sara también tiene un especial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién está viva? A su nombre. Gloria a Dios. La que nos canta para nosotros, Señor, cuando le alabo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cos grande está pasada soso de ora nos abrimos boca, ora nos toque arpa y alabar, Señor. No un arpa físico nos está toca, pero con nos boca nos está toque, nos está alabar Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Grande botar, Señor. Alabamos Dios, mi hermana. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Gloria al Señor, aleluya. Cuando yo le alabo,
Aleluya. Mi alma se llena de ti, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando yo le alabo, ¿qué pasa? Mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo, y si hay cadenas se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar a quién? Cántalo, cántalo, a mi Dios. ¿Cómo no voy a adorar? Gloria, gloria a mi Dios. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo. Toda cosa mala debe salir, todo espíritu debe salir, aleluya. Se van huyendo, y si hay cadenas se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Y cómo no voy a adorar a quien no he de adorar? A mi Dios. ¿Cómo no voy a adorar al Señor? A mi Dios. ¿Cómo no voy a adorar? Dice mi hermana, ¿a quién? Al Señor, a mi Dios. ¿Cómo no he de darle gloria? ¿Cómo no he de glorificar su nombre? Aleluya. A mi Dios. Si hay cadenas se van rompiendo, si hay cadenas se van rompiendo,
oficina aquí, aleluya. Manejo está quebrando algo, aleluya. La cadena rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe mis cadenas, rompe, Jesús rompe mis cadenas, Jesús rompe mis cadenas, Jesús rompe mis cadenas, Jesús rompe mis cadenas. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas en mi casa, de mi mente, de mi mente, de mi casa, de mi mi mente, de mi casa, mi familia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe, rompe las cadenas, rompe. Aleluya. Dios está quebrando cadenas en el uno aquí, aleluya. El aquí brancaba quiere ser hermano. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas, aleluya. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, hoy se rompe. Si hay alguna cadenita, están rotas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir cantando en esta mañana. Ya, mi hermana, yo voy a cantar el coro porque ya mi hermana cantó la alabanza. Vamos a cantar. Que tenemos mucho tiempo, dice el pastor. Angelin siempre me pide esta alabanza. Y si la hermana Sara me ayuda a cantarla, mucho mejor. Te amo, Dios, un especial. Si se quieren pueden sentar, si quieren se quedan parados. Amén. Te amo, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Se rompieron las cadenas, así que usted tiene que alabar a Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el aleluya. Mi existir en tus manos está. Me conoces como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En
del Señor, aleluya. En los ayunos siempre me gusta cantar esta alabanza de coro, amén. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, siéntelo como llama, siéntelo como quema. Y hoy Él quema toda escoria, toda inmundicia, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y rompió las cadenas, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, y siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como llama, siéntelo como quema, y siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como llama, siéntelo como quema, y siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder, siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder, ay, quemando la escoria con su poder, 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 ay, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder, siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder, ay, quemando la escoria, 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 ay, quemando la escoria con su poder, 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 ay, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria, ay, 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 quemando la escoria. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, siéntelo como llama, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, siéntelo, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, siéntelo, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como llama, siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder, siéntelo como llama, quemando la escoria, ay, quemando la escoria, 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 ay, quemando la escoria con su poder, 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 ay, quemando la escoria con su poder, 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 ay, quemando la escoria,
Adorez mon Dieu. Glorifica al Señor. Glorifiez le Seigneur. Que está aquí en este lugar. Ici dans la place. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit frère Maxime. Dios bendiga más. Bon Dieu bénit nous encore. Dios bendiga a los que están en sintonía. Bon Dieu bénit nous-mêmes qui branchés. Vamos a repartir las clases Nous allons séparer les classes de una manera ordenada. de façon en ordre. Y usted alaba al Señor. Ou même louer le Seigneur. Quemando la escoria. Pendant qu'on brûler toute Quemando la escoria. brûler tout ça pas bon. Voy a repartir las clases. Aleluya. Séparer les classes. Solamente los chiquitos. Solamente los chiquitos. Seulement petit monde qui petit. Petit petit. Solamente los chiquitos. Seulement petit monde petit. Los grandes se quedan Ça qui gagne à prêter. para quemar la escoria. Vous brûlez ça saleté. Aleluya. Adora a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos. Adorez-vous. Quema toda escoria, Señor. Brûlez tout ça pas bon, Seigneur. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Amén. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos. Bon Dieu continue de bénir frère Maxime. En esta mañana Matin, vamos a predicar nous allons prêcher. tocante la Verra. Hay un error ahí, ¿no? Au sujet de persévérance. Alabanza, adora a tu Dios. Adorez bon Dieu. Alléluia. Perseverancia. Bendito sea Señor. Alabanza al Señor. Ahora sí. El texto central en esta mañana En verset central matin, es Hechos 1:14. travail chapitre 1er verset 14. Alabanza a Jesús. Hechos 1:14. Travail chapitre 1er verset 14. Gloria a Jesús. Amén. En nuestro segundo día de ayuno. C'est le deuxième jour jeûne là. Y Dios obró esos días de manera muy especial. Et dans jour ça, bon Dieu travaille de façon très spéciale. Le gracias a Dios Et nous disons merci bon Dieu por estos ayunos. Amén. pour jeûne ça. Que nos ayudan, Que l'aide nous. que nos fortalecen. Líbanos force. Fortalecen. Líbanos Alabanza al Señor. Force. Hechos 1:14 dice así la palabra del Señor. Actes des apôtres chapitre 1er verset 14. Paul le Seigneur dit comme ça. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Non papa petit de Saint-Esprit. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo tout mettez tête yo ensemble. Yo tape la prière sans arrêter. Mesdames yo te là tout ensemble avec Marie, maman Jésus, avec frère yo tout. Vamos a orar, hermanos. On a le prier frère Samuel. Les hermanos Axel por elevar una oración. Amen. On a prié bien-aimé. Presentar la palabra del Señor. Amen. Glória a Jesus. Tata celestial de glória. Nós continuar a aumentar o Deus de presença, Padre. O Senhor no momento aqui para celestial. Aí é momento para Santo Deus meu, por palavra mirei, Deus meu, começar a predicar para celestial. Tata Santo, abocou seu coração, aumentar mirei, abocou seu cada necessidade, Deus meu. Nós escuta aqui de mirei, estando em sintonia, Tata. Bosao Jehová, lo qual nós tememos el Padre. Tata Santo, nós somos abrir Jehová, diz para abrir Padre, nós estamos confiados em Padre Celestial, botem palavra para nós, Deus meu, Senhor. Tata, Deus meu, trata o Deus meu com cada coração, Padre. Usa você servir Padre Celestial, Deus meu, Tata Santo, quebra a cadena aumenta, liberta cada mente, Padre Celestial, Deus meu, Tata, cada de boiú, Padre Celestial, botar completamente livre, Padre, para receber a palavra, Deus da glória, de que nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Bien-aimé. Saludos por el Cerro de Candela. Salutations depuis la Cerro Candela. Cerro de Candela de sintonía Wemba Inta. Cerro Candela de branché tout matin. Nuestro hermano Zoraida está junto con Aena Cerro de Candela. C'est Zoraida ali ensemble avec Yohan Léa. Amén. Me tengo que compartir un tema. Je voulais partager un thème. Como compartir un viaje a alabanza al Señor. Que je partagé déjà. Of algum de vosotros. Ou avec n'importe nous dans nous. Perseverancia. Persévérance. Perseverancia es muy importante, hermanos. Persévérance très important, bien aimé. En la vida del cristiano. Dans la vie chrétienne. Amén, hermanos. Usted ve allí. Où est là? Un hombre. Un garçon, un homme. Está en un
camino li nan yon chemin. y usted ve allí que hay diferentes estaciones. Ou différentes stations yo, Amén. Y está parado en uno li campe nan yon, y tiene que llegar allá donde está la bandera. et li besoin rive en l'air à côté de drapeau arrière. Ese camino parece fácil, Chemin ça semble pero facile, en el camino hay diferentes adversidades mais dans chemin gen en pile en différentes adversités yo. que él puede encontrar. Li capable rencontrer. Y cada parte de ese camino Et chaque partie dans chemin ça, hay momentos que se detiene, il y a moment que li fait un camper. evaluando. Li a évaluer. ¿Sigo o no sigo adelante? Continuer ou même pas continuer à avancer. Alabanza al Señor. Amén. Él tiene que llegar Il besoin rive donde está la bandera. côté que le drapeau arrière. Alabanza al Señor. Pero en cada uno de esos lugares Mais dans chacune à côté ça yo, es una estación, c'est une station, una esquina, il y a un coin, una il y a cruzada un croisement para evaluar. pour évaluer. ¿Sigo hacia la meta Continuer dans bien o me detengo ou bien moi camper o regreso? ou bien moi retourner. Alabanza al Señor. Perseverancia. Persévérance. Para los hijos de Dios Pour petit bon Dieu, es muy c'est importante très important la perseverancia. pour en persévérance. Vamos a la introducción. Nous parlons dans l'introduction. ¿Qué es la perseverancia? Qui ça qui c'est Y persévérance? en esta mañana usted puede también participar. Matin ou même qu'on va participer, Amén. Estaba lloviendo estos días. nous t'a Estaba lloviendo estos días. tombé jeudi dans jeudi. Pues, no sé si tal vez está demasiado frío, pero hermano Robert es el maestro de los arcos. Entonces, On va connaître si je vais trop frais, si trop fret, si está demasiado frío, si trop fret, habla con él. parler avec frère Roby. La perseverancia es Persévérance c'est el esfuerzo un continuo effort continu. necesario para lograr aquellos objetivos Il est nécessaire pour arriver dans l'objectif ça yo, que nos proponemos. que nous proposons. Amén. En nuestra vida, Dans la vie, nous, la vida de cada persona la vie, chaque monde tiene que ser así, doit être comme ça. que uno tiene objetivos, Que un monde a un objectif. lo que uno quiere lograr. Ça, on veut réussir. Muy especial en el camino del Señor. Plus spécial dans le chemin Seigneur. Usted necesita tener una visión para su propia vida. Ou besoin d'avoir une vision pour propre la vie. ¿Qué quiere lograr en el Señor? Qui sauve réussir dans le Seigneur. Amén. ¿Qué quiere lograr con su familia? Qui sauve réussir avec famille yo. Teniendo en cuenta que son una familia cristiana. Besoin de en compte que sont famille chrétienne. ¿Qué son mis metas? Qui ça qui c'est bim yo? ¿Qué son las metas de mi Qui ça familia? qui c'est bim famille yo? Si está soltero, Si ou pas marié, amén, ou célibataire, es sus metas, sus objetivos, et bio yo, objectif yo. porque no tiene familia. Parce que moi pas aucune famille. Amén, hermanos. Es muy C'est importante très important poner metas en nuestras vidas, pour mettre bien dans la vie nous. porque los días pasan rápido, Parce que le jour passe rapide. las semanas van corriendo Semaine yo c'est courir à courir. y los meses y los años van volando. Et Aleluya. mois, année yo c'est voler à voler. Amén, hermanos. Y si usted se da la vuelta sin saberlo, Et si vous virez sans pas connaître, ya pasó un año, 2 años, il y 3 a une année, años. 2 années, 3 années qui est passé. Si usted no planifica Si vous pas planifié, y si no persevera en sus objetivos, si vous pas persévérer dans l'objectif yo, no va a lograr nada en vous esta pas vida. réussir rien dans la vie ça. Amén, hermanos. Depende de usted, Dépendez de vous-même, qué usted quiere, qui ça vous voulez. si quiere traer un cambio, Si vous voulez venir avec un changement, si quiere influenciar a su ambiente. si vous voulez influencer l'ambiance, Amén. Usted se va a esforzar. vous pouvez le faire effort. Perseverancia Persévérance, es esfuerzo Sí. continuo. c'est un effort continu. No nos continu. podemos detener. Nous pas capable de camper. A veces hay estancamiento, Il est parfois corrompu. pero no quiere decir que no estamos perseverando. Ça veut dire que nous pas persévérer. Hay contratiempos Il y a contretemps que se qui va presentan présenter en el camino, dans le chemin. pero usted está allí Mais au même là, on va perseverando. persévérer. El esfuerzo Il y a continuo un effort continuellement que es qui necesario est nécessaire para lograr aquellos objetivos pour capable réussir l'objectif ça, que nos proponemos. qui nous propose. Perseverancia es Persévérance, c'est permanecer firme. rester ferme. Amén. El que persevera, Il y a des gens qui persévèrent, no importa la ça situación, va intéresser la situation, permanece firme. rester ferme. Depende lo que uno ha puesto delante de sí, Dépend de ça que on mette en face lui, cuánto valor eso tiene, comment va, combien valeur gagner, cuánto uno lo anhela. combien l'envie que on gagner, Eso depende también su perseverancia. ça dépend de persévérance moun dans tout. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. A veces hay personas que quieren algo, Il y a parfois un monde qui veut un bagage, pero parece que no es algo profundo que quieren. il semble que c'est pas un bagage qui est profondeur, qui a besoin. Porque cualquier adversidad que se C'est presenta, n'importe adversaire qui présente,
desisten li défait ça. de eso lo que querían C'est ça alcanzar. qu'elle te voulait arriver joindre là. Pues perseverancia es permanecer Et bien, firme persévérance, c'est rester ferme. en el compromiso Dans la promesse là, de ser la fiel promesse qui est pour fidèle, a los mandamientos de Dios dans le commandement bon Dieu, a à pesar partir de la tentación, des tentations, la oposición opposition o la adversidad. ou bien adversité. Amén. Tenemos un objetivo general, Nous avons principal, un objectif général, principal, que es alcanzar el cielo. qui c'est arriver dans le ciel là. Eso es nuestro motivo principal. C'est ça qui c'est raison principale nous. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Las almas vienen después. Non, mieux venir après. Todo lo demás viene después. Tout reste bagaille venir après. Pero mi primordial Mais premièrement, objetivo, objectif là, meta, bien, es yo c'est alcanzar el cielo. moi-même pour me arriver dans le ciel là. Pastor, ¿usted es egoísta? Pasteur, ou égoïste? No. Non. Yo no me pierdo por nadie Mon papa le perdre pour personne, y por nada. ni pour rien. ¿Sabes qué terrible es? Ou qu'on qui terrible lié Amén, perderse. pour perdre. En el infierno usted no puede ayudar a nadie. Dans l'enfer, on va pas aider personne. El que, por motivo de la persona que usted se perdió, Yon moun à cause l'autre moun et puis ou perdu, cuando ustedes dos están en el infierno, les que nous tous les deux dans l'enfer, no pueden ayudar uno al otro. yon pas capable de l'autre. Amén, hermanos. Mi primer objetivo es, Premier objectif c'est yo tengo que alcanzar el cielo. moi-même mon doit arriver dans le ciel. Usted no puede ayudar a otros si usted no tiene sus cosas bajo control. Ou pas capable aider l'autre si ou pas gen bagay pour yo en bas contrôle. Cuando hay un problema en el aire, en un avión, Les que gen un problème en l'air dans avion, la azafata lo primero que dice es, alléluia. la azafata, stewardess, Moun qui a contre stewardess, Amen. hôtel de l'air, es mujer que está cana, hôtel de l'air, femme qui a marché aller venir contrôler dans avion. Amén, hermanos. Lo primero que dice, Premier bagay li que dit, cuando salgan esos máscaras de oxígeno, les que li retire masque oxygène là, dice, mayor, li dit grand moun yo parent usted yo, tiene que poner el suyo primero. ou le mettez pour là avant. Amén. Porque si usted va a bregar con sus hijos Parce que si vous pouvez laisser l'été avec petit moun hein, y se acaba su oxígeno, et puis si l'oxygène est fini, usted se muere ou même ou mourir, y sus hijos. et puis petit oiseau. Por eso tiene que poner ese oxígeno primero para Mais usted sa parent on peut mettre pour là avant, y después para ayudar a los demás. et puis après pour aller de l'autre yo. Permanecer firme Rester ferme, en el dans compromiso compromis, de ser fiel ou de pour a fidèle los mandamientos de Dios, dans commandement bon Dieu. a pesar de tentación. À partir de tentation, Porque tentación parce que viene tentation a venir para deshacernos, para quitarnos pour défaire, pour retirer nous. de nuestro compromiso con Dios. Compromis nous gagne dans Seigneur. La oposición viene. Opposition a venir. Hay gente que te opone Gen moun qui le fait compte, y usted ni siquiera saben quiénes son. ou pas même connaît qui moun lié. Alabanza del Señor. La adversidad Adversité, viene y a venir. solamente porque usted es hijo de Dios. Seulement parce que vous c'est petit bon Dieu. ¿Cuál es la palabra del Señor? Amén, hermanos. Amen. Perseverancia es no rendirse ante las dificultades. Persévérance, c'est pas descendre devant difficulté. Porque las dificultades vienen. Parce que difficulté va venir. Y tantos cristianos Et même dans le chrétien, que se han rendido ante il y a quelques dificultades. chrétiens qui descendent dans le moment de difficulté. Por eso Dios dice Vous savez, bon Dieu dit, que la puerta que lleva al cielo porte qui mène dans le ciel là, es angosto. les gis. El camino también. Chemin en tout. Muchos tratan de entrar por esa En puerta pile, essayer de rentrer par moyen de porte ça. y hay algunos que entraron y comenzaron a caminar en ese camino angosto. Quelqu'un qui rentre, qui essaie de rentrer, qui rentre, commence à marcher dans le chemin gis là. Pero cuando vienen las dificultades, Mais là, que difficulté fini, se rinden. ils descendent. Ahora, ¿por qué se rinden? Quand il y a pour qui ça, ils descendent. Yo. ¿Quién? ¿Por qué se rinden Pour qui ça, ils descendent ou bien en remettre el camino al cielo? dans le chemin ciel ¿Por là. qué se entregan? Pour qui ça, ils remettent. Hermana Sinaí, Pastor, não está confiando em Senhor, então não está mire salida, não que va. no confían en el Señor y no ven la salida y entregan. Ils ¿Quién n'ont pas más? confiance dans le Seigneur, ils n'ont pas sorti et puis ils remettent. Hermana Aida. Um tique similar, nada para esperança. Não mire salida, então tinha de cansa também. Amén. ¿Por qué se rinden? ¿Quién más? Pour qui ça, ils remettent. Qui m'en encore? Hermano Elo. Nada para foi vista meta final. Amén. Pierden ya olvidan de su meta.
Yo oublié en bio. No lo ven Yo más. pas encore. De todas las cosas que se presentan, Tout bagay qui présenté, está más enfocado en lo que se presenta en Yo vez fi- de la meta. yo fixe yo plus que tout bagay qui présenté devant yo au lieu bio gagnant. ¿Quién más? Qui mon encore? ¿Nadie más quiere decir algo? Personne encore pas ta me ajouter un bagay? Porque estoy hablando de personas Parce que on parle de monde là que entraron por esa puerta estrecha, qui rentre dans porte juste là, que están sobre ese camino. qui sous chemin. Amén. A veces Et des fois, se rinden yo de remettre porque no tuvieron un encuentro personal parce que yo pas joindre une rencontre personnelle con Dios. avec bon Dieu. Amén. Si uno tiene un encuentro personal con Dios, Si que vous rencontrez une rencontre personnelle avec bon Dieu, conoce a Dios. vous connaissez bon Dieu, Amén. Tienes experiencias profundas con vous Dios, avez une expérience fond avec bon Dieu, no se rinde eh fácil. bien, c'est pas facile pour remettre. Porque saben quién ha creído, Parce que vous connaissez dans qui moun ou quoi. conoce a su Vous Dios, connaissez bon Dieu là. tiene experiencias con Vous Dios. avez expérience avec bon Dieu. Por eso el cristiano necesita tener experiencias con Dios. C'est peut-être un chrétien besoin d'une expérience avec bon Dieu. Por eso es importante venir a los ayunos, C'est peut-être ça important pour venir dans le jeûne, a las dans vigilias, 20 de nuit, para tener esos tratos personales con pour Dios, jouer un traité personnel avec bon Dieu. donde la presencia de Dios te Quand que quebrante, présent bon Dieu à l'écraser, donde usted siente el fuego de quand que vous Dios, sentez du feu bon Dieu. donde Dios trata profundo contigo. Quand que bon Dieu dit traiter profondément ensemble avec vous. Y esos tratos Et traiter ça, nadie los puede quitar. personne ne va retirer. Amén, hermanos. Por ejemplo, Par exemple, cuando me pidieron para venir a Bonaire, là qui était demandé mon venir ici, yo dije que no, moi je dis non. porque Dios no trató conmigo. Parce que bon Dieu pas traité avec moi. Pero después Dios trató conmigo Mais personalmente après, personnellement, bon Dieu traité avec moi. y yo vine. Et puis moi venu. Y después Y bien après, vinieron muchos ataques. Moi je viens en pile attaque. Pero cada vez yo regreso a ese día que Dios me habló a mí Mais chaque fois, je retourne dans le jour que bon Dieu parlait avec moi. y trató conmigo. Traité avec moi. No es hombre quien me mandó, fue Dios quien me trajo acá. C'est pas le monde qui faut venir, mais c'est bon Dieu qui vient là. Y es experiencias con Dios L'expérience, ça, c'est bon Dieu. profundos, Profond. amén, me impiden Qui empêche a entregar. Que empêche me remettre. Había momentos Tenía un momento, yo, que pensaba que pensé que no iba a alcanzar. on va privé. Alabanza al Señor, pero no entregué, Ne aleluya. pas remettre. Y Dios Bon Dieu. siempre llega a tiempo. Toujours arriver à l'heure. Vamos a alabar al Señor. No perder nunca la voluntad y la esperanza. Pas jamais perdre volonté, espérance, Perseverancia. persévérance. Adora a tu Dios, aleluya. Adorer bon Dieu là. Vemos aquí Nous là, a alguien il y a un monde que estaba trabajando fuerte. qui travaille dur. Había tesoros. C'est gagner un trésor, richesse. Estaba convencido. Il convainc Dedicó su vida a eso. de Dieu la vie dans ça. Amén. Hasta se hizo jorobado, aleluya. Lui-même, De estar tanto en ese túnel. lui fouiller tunnel là. Pero ahora un momento se entregó. Mais il y a un moment, il remettre. Y estaba cerca. Il était tout près. Cerca de su bendición. Presque arrivé dans la bénédiction là. Cerca del tesoro. Presque arrivé dans la richesse Pero là. dijo, Il dit, non. pero en este camino Mais dans chemin ça, no podemos nous entregarnos. pas capable de remettre. Amén, hermanos. Tenemos que Nous persistir. devons persister. Aunque usted no ve, Même si on pas, ouais, pero usted sabe mais on connaît. que su tesoro está Le allí. trésor là, il est là. Porque Dios lo Parce prometió. que bon Dieu promet tout. No puede On entregar va pas remettre. hasta el último aliento de su Même vida. le dernier souffle dans la vie, on Tiene que perseverar. doit persévérer. Porque fiel es quien Parce lo que- prometió. Monde qui promet toi, il est fidèle. Amén, hermanos. Alaba a Dios. Vamos a ver en esta mañana On a regardé matin, de qué habla la esperanza, ¿De qué esa de esperanza? perseverancia. de qui sa persévérance parle? Perseverancia es una exigencia de Dios para crecer. Persévérance, c'est une exigence, bon Dieu, pour grandir. Amén. Vamos a ver la conclusión Nous parlons de conclusion hein, y el final. et finale. ¿De qué habla la perseverancia? De qui sa persévérance parle? Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Uno que persevera Il y a un monde qui persévère, es uno que tiene metas estipuladas. c'est un monde qui gagne un bilio limité. Amén, hermanos. Stipulé. Usted necesita tener metas, Vous hermanos, besoin de un bilio, frère, m'sem. en Dios. Dans bon Dieu. Para usted, Vous-même, para su familia. pour famille, ou, ¿Qué quiere lograr qui sauve réussir y cómo lo va a lograr? et comment pour le réussir? ¿Qué es su plan? Qui ça qui se plan? Alabanza al Señor. Si usted no planifica, hermanos, Si pas planifier, frère, m'sem, nunca va a llegar on va jamais arriver. a nada. Hay que planificar. On doit Si planifier. usted quiere crecer en Dios,
igual. Si vous voulez grandir dans bon Dieu, c'est même genre. Tiene que planificar su tiempo, Vous devez primera planifier cosa. temps, premier bagaille. Amén, planificar su tiempo. Planifier temps. Porque yo quiero crecer en Dios. Parce que moi, je veux grandir dans bon Dieu. Yo quiero influenciar mi contorno Moi, je veux influencer les gens qui entourent moi. con el poder del Espíritu Avec le Santo. pouvoir de cet esprit. Y para eso Et peut-être ça. hay una Il y a trayectoria. un trajet. Tiene que tener metas Vous estipuladas. devez un bio qui stipule. Amén, hermanos. Perseverancia habla de adversidades en el camino hacia nuestras metas. Persévérance parle des adversaires dans le chemin, même arrivé dans bino. ¿Cuántos son cristianos en esta mañana? Combien de gens qui chrétiens matin là? Gloria al Señor, la mayoría, aleluya. Majorité. Y cuando ustedes Combien de nous-mêmes en este camino dans le chemin ça se han encontrado con qui adversidades, rencontrent avec adversité, dificultades, difficulté, cosas difíciles. bagaille qui difficile. Amén, que usted se detuvo por un momento Pour faire un camper un moment, a meditar, méditer, sigo o no sigo, continuer ou bien pas continuer. me voy de la iglesia o quiero. Pour aller à l'église ou bien m'apprêter. Alabanza al Señor. Amén, hay algunos Il y a quelqu'un que llegaron hasta ese límite, qui arrive dans la limite ça, abandono o no abandono la iglesia, abandonner ou bien non abandonner l'église, otros no, l'autre non. pero a todas nuestras vidas Mais dans toute la vie nous, llega adversidades, adversité va venir. cosas terribles. Bagaille terrible. Hermanos, Frère Samuel, en la vida del cristiano estable, dans la vie chrétienne stable, o yo lo iba a, tal vez Jared lo podría hacer, yo lo iba a ilustrar, pero ahora me recuerdo que no lo puse en la presentación. mais d'abord illustrer mais qu'on y a me songe pas mettre dans La vida de cada cristiano, de cada persona, la vie chaque chrétien, chaque monde, está fundada sobre ciertos pilares. les fondé sur une série poteaux. Amén, hermanos. El trabajo es un pilar en nuestras vidas. Travail c'est un poteau dans la vie nous. Amén. Nuestra salud es un pilar en nuestras vidas. Santé nous c'est un poteau dans la vie nous. Amén. Nuestra religión, nuestro Dios es un pilar en nuestras vidas. Religion de bon Dieu, c'est un poteau dans la vie nous. Amén. Y hay uno más. Nuestro otro. trabajo. Travail nous, Amén. Nuestra salud. santé nous, Nuestro Dios. bon Dieu nous Y nuestra familia. et famille nous. Son los pilares C'est poteau yo que sostiene qui soutenir a una persona a un monde para que esté firme. pour capable ferme. Y a veces Et des fois, uno de esos pilares es atacado. un poteau ça capable attaquer. Pero tienen los tres otros pilares Mais il y a trois l'autre poteau yo que están firmes. qui ferme. El peligro viene Danger à venir. cuando todos estos pilares son atacados al mismo tiempo. Les que tout poteau ça attaqué en même temps. Allí, C'est là por el peligro qui court danger. que esa persona puede derrumbar, Monde ça capable tomber. puede menguar. Il capable descendre. Amén. Si hay ataques sobre su salud C'est soit attaque sur santé ou y de repente hay problemas en el trabajo, sans pierde trabajo, attendre qu'il y ait problème dans le travail ou dans le travail là. y hay disturbio en su Et familia. puis il y a un problème dans la famille Alabanza al Señor. Y en la iglesia, et l'église y là. allí usted tiene pleito con no sé cuántos hermanos. Là où il y a un plaid bon par contre avec combien de frères sœurs. Es un ataque a todos sus pilares de C'est su une vida. attaque dans tout poteau dans la vie ou yo. Está en una situación delicada. Une situation qui est très délicate. Alabanza al Señor. Amén. En el mundo, personas así entran en depresión Dans le monde là, monde comme ça, ils joignent une dépression. porque tienen retos en su salud. Parce qu'il y a un défi dans la Está santé. corriendo el riesgo de perder su La trabajo. courir risque pour perdre du travail. Si pierde su trabajo, no tiene Si entrada. perd du travail, là, il pague un salaire. Y ahora se levanta también problema en la Il y familia, a une famille, tout problème levé. problema con el hijo, Problème petit. o con la Ou hija, bien petite fille. o con la esposa Ou bien que madame le quiere dejar. qui voulait quitter. Amén. Y al colmo, en la iglesia también ahí hay retos. Et puis tout, dans l'église, tout, il y a des filles. Amén, hermanos. Esos pilares Et poteau ça, yo, son pilares de cada persona. c'est poteau, chaque monde Analiza su vida, aleluya. analyse la vie. Yo. Depende cuán fuertes son esos pilares, Dépend comment poteau ça est fort, cuán fuerte es usted. comment ou même capable fort. Hay una temporada que tiene un ataque sobre un pilar, Il y a un temporaire, il y a une attaque sur un poteau, pero usted es una persona que persevera mais aussi un monde qui persévère, y sigue adelante. continue vers l'avant. Amén. Después se restaura Après, restaurer, y tal vez viene un ataque sobre un otro pilar, peut-être attaque venir sur l'autre poteau, pero terrible es mais terrible c'est, cuando los cuatro son atacados. les que quatre poteaux ça est attaqué. Alabanza a Jesús. Yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me guardó, me ayudó Jusque là, Jehová. bon Dieu, li kembe nous. Porque esos pilares de mi vida fueron atacadas. Parce que poteau ça dans la vie, moi été attaqué. Están siendo atacadas. Yo vraiment attaqué. Era fuerte y es fuerte. Il était fort, il était dit. Alabanza al Señor.
Pero si uno persevera, Mais on persévérer, resiste, on résister, hasta que se restauran estos pilares. jusqu'à se restaurer encore dans poto ça yo. Amén, hermanos. Adversidades en el camino hacia nuestras metas Adversité dans chemin arriver même dans bio. vienen. Yo vini. Amén. Hay cristianos Que chrétien yo que reaccionan qui réactionne. extrañados Yo journée étrange. cuando vienen adversidades. Que adversaire vini. Pero Cristo nos dijo: Mais Jésus-Christ dit nous ça. en el mundo tendréis aflicción. Dans le monde on a besoin d'affliction. Él nos dijo. Il pas dit nous, il dit Él nous. nos ofreció un camino. Il offre un chemin. Amén. De paz, de gozo. Que pose de paix. Pero Él nos dijo también Il dit nous tout. que habrá aflicción en este camino. Après affliction dans chemin ça. Pues las aflicciones Eh bien affliction yo. no te pueden sorprender. Pas bonne surprise. Los ataques, Attaque yo. a veces en tu propia Il va casa, faire même en dans caillou. no te pueden sorprender, te hacen dolor. Il fait mal vraiment pas comme Pero surprise. Cristo nos dijo, Pero Jesucristo nos advirtió Il avertit nous. que vienen aflicciones. Bien affliction. ¿Y qué dijo también? Qui ça le dit tout? Pero confiad, Mais confiez. yo he vencido Parce que moi vaincu al mundo. Monde là. Yo he vencido por ti, aleluya. Moi gagné pour même. Mantente firme, Kembe au ferme. porque estoy contigo. Parce que moi avec vous. Alabanza al Señor. La Biblia dice también La Bible dit tout. que el justo Juste là. con dificultad se salva. Activité l'a sauvé. Hay gente Quel monde que viene al qui Evangelio vient dans l'évangile y después se decepciona après déceptionné. de tantas cosas Il y a un paquet de bagailles que vienen a nuestras vidas, qui viennent dans la vie nous. a veces hasta en la iglesia. Il va faire même dans l'église. Usted no puede decepcionarse. On pas capable de déceptionner. Lee la Biblia. Lis la Bible. Lea lo que hicieron con Jesús. Lis qui ça a été fait avec Jésus. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Y Dios lo dijo. Et bon Dieu dit ça. El justo Juste là, con dificultad se salva. avec difficulté l'a sauvé. Por eso el justo tiene que perseverar. Juste là, il doit Si persévérer. no, no se salva. Bon Dieu, allez, Si no, no se salva. Sinon, il ne peut pas sauver. Salvarse Sauver, es no perseverar un año, c'est pas persévérer une année, 2 años, ni 2 ans, 3 años. ni 3 ans. Es hasta la C'est muerte. juste dans la mort. Perseverar quiere decir Persévérer veut dire no soltar, hermanos. pas laisser, pas démarrer. Habrá perseverancia, habla de oposición. Persévérer parle de opposition. Si no hay oposición, ¿para qué perseverar, Si pas de hermanos? persévérance, pour qui ça persévérer, frère? Perseverancia habla de golpes de la vida. Il parle de coups dans la vie. Alabanza al Señor. Usted se hace el mártir. Ou faire mon saint yo. El mártir. Bon Dieu, Ya no quiere seguir. On parle continuer encore. Tantas cosas que le pasaron. Quel bagage qui passe? Como si fuera solamente usted pasa por esas cosas. Que c'est lui-même qui passe dans bagage ça. A todo cristiano se lo pasa. Tout chrétien. Todos nosotros pasamos por esas Nous tout a passé dificultades. dans difficulté yo. Y más usted quiere servir al Señor, Plus vous voulez servir Seigneur, más dificultades. plus difficulté. Alabanza al Señor. Pero yo sé en quien he creído. Mais moi connais dans qui moi croire. Y le voy a servir hasta la muerte. Moi le servir juste dans la mort. Bueno, yo le quiero servir hasta el rapto, Et puis aleluya. moi-même moi le servir juste dans l'enlèvement. Pero si la muerte llega primero, Si la mort arrive avant, me voy con el moi Señor. prêt à aller avec Seigneur. Y usted tiene que tomar esa Ou decisión. même on doit prendre décision ça. Porque hay gente que no toma esa decisión. Parce que monde qui va prendre décision ça. Están allí. Yo là. Bueno, pastor, depende. Bon, pasteur dépend. Ça dépend. ¿Depende qué? Dépend qui ça? Amén. Cuando usted está así en esa situación, Là que au cours de la situation, hein, depende. dépend. Amén. Vendrán muchas cosas. El diablo va a traer muchas cosas a su vida. A venir en pile bagage. Diable a venir en pile bagage dans la vie. Amén. Yo voy a seguir perseverando hasta el rapto de la Moi iglesia. prêt à continuer à persévérer juste dans l'enlèvement de l'église là. Y si cualquier cosa viene Si antes, n'importe bagage qui vient avant, sigo perseverando continuer à persévérer. hasta la Juste muerte. dans la mort. Amén. Hasta mi último respiro. Juste dans le dernier souffle là. Yo creo en Jesús, Moi crois dans Jésus. en su sangre que derramó en la Et cruz del sang qui Calvario, coulait sous bois calvaire. en el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Yo creo en Cristo con mi corazón y confieso con mi boca. Moi crois dans Jésus, dans le cœur, moi dans la bouche, moi confesser. No me he muerto, amén. Amen. Hasta la muerte. Juste dans la mort. Si no, usted se pierde. Sinon, on va perdre. No se puede On n'est detener. pas capable de camper. Vienen golpes Coup yo a venir a tu vida. dans la vie. ¿Quién no recibió golpes de vida? Dans la vie, ça, qui va recevoir coup? Savior. Recibió golpes de su mamá, pero no de vida. ¿Ah? ¿Usted no recibió golpes en la vida? Dans la vie, ça, on va recevoir coup? Paliza. On va recevoir coup. ¿Usted no recibió golpes de la vida? On va recevoir coup dans la vie. ¿Quién no? Qui monde qui va recevoir? Alaban todos nosotros. Nous tous. Pero usted está firme. Mais on ferme. Porque he aprendido a perseverar. Parce que moi, apprendre, persévérer. Mire, hermanos, Regardez, frère, moi. nuestro fundeshi, Fondation, nous. nuestra casa, Caille, nous, yo. ahí están los pilares. Même poteau, yo. Amén, hermanos.
Y si uno de esos pilares es atacado, Si une poto sa yo y attaqué usted entrega, ou remettre, corre peligro los otros. la courir danger pour l'autre yo. Alabanza al Señor. Pero a veces es un problema con el trabajo, Mais il va faire ses problèmes de travail pero usted es saludable, et peut-être santé ou tiene su familia que la une sostiene famille là qui soutenir, y sirve al Señor. a servir Seigneur. Sigue adelante Continue vers l'avant. y Dios abre puertas. Bon Dieu l'ouvre porte yo. Pero a veces es el trabajo Mais il va faire ce travail y là también su salud. ou bien santé autour. Pero aún tiene su familia, Jusqu'où il y a aucune famille. aún tiene su Dios. Jusqu'où il y a aucun bon Dieu. Es difícil. Difficile. Amén, está pasando por Passer dificultades. dans une difficulté. Pero aún hay dos pilares que están en pie. Mais jusqu'où il y a deux poteaux qui campent. Tienen una familia que le Mais il y sostiene, a une famille qui que le soutient. está Qui a apoyando. appuyé. Amén, que está con usted Qui a ensemble avec en la vous. La enfermedad. maladie. Usted ya no tiene entrada, Là, on pas qui rentre. pero ahí están contigo Mais là, il y a là avec para vous. ayudarte. Oui, aider vous. Pero Mais imagínese imaginez-vous. en esa situación La situation ça. de su salud y trabajo, De santé au travail. usted se decepciona en Dios. Et pour déceptionner la bon Dieu. Por eso hay gente que cae en depresión, C'est pour ça qu'il y a des hermanos, gens qui tombent dans la dépression. porque esos pilares son atacados Parce que pour tout ça, ils vont attaquer. y se entregan. Et puis ils remettent. No podemos entregar. Nous ne sommes pas hermanos. capables de remettre. Amén, hermanos. Gracias, hermanos Jerry. Alabanza a Jesús. Merci, frère Jérémie. Seguimos. On nous continue. El punto 2. Point D. Perseverancia es una exigencia de Dios para crecer. Persévérance, c'est une exigence bon Dieu pour grandir. Amén, hermanos. Sin perseverancia no podemos crecer. Sans persévérance, nous ne pouvons pas grandir. Yo le di a ustedes el testimonio, Moi, j'ai déjà dit dans un témoignage amén, de la hermana de Lyon Serre. que Dios me mostró Bon Dieu, montrez-moi. que tenía una cubeta de bendiciones. Il y a un couverture, un bouquet de bénédiction. Y cada vez que quería derramar esas bendiciones sobre esa vida, Et chaque fois, bon Dieu voulait vider bénédiction sur CA. esa vida se volvía atrás. CA, il fait back. Amén, hermanos. Entonces, no perseveraba. Eh bien, il n'a pas persévérer. Usted tiene que llegar Vous devez arriver a donde Dios quiere que usted esté. quand que bon Dieu voulait pour hier. Y Dios te va a ayudar. Bon Dieu va l'aider. Solamente usted tiene que perseverar Seulement besoin de y persévérer. Dios te va a Et bendecir. bon Dieu va bénir. Si usted no llega, Si vous pas arriver, va a quedar estancado siempre de su vous vida. avez toujours été là dans la vie corrompu. Y yo dije a esa hermana Et moi, je dis ça, lo que Dios me mostró. ça que bon Dieu montre La là. cubeta de agua Bouquet de gloire que representa bendición, qui représente pero bénédiction. cada vez ella se detenía. Chaque fois, c'est à camper. Ella perseveró Il y persévérait. Dios la bautizó. Et bon Dieu baptise. Mira aquí Mateo 7:6. Regardez là dans Matthieu. Mira lo que dice la palabra. No Mateo deis lo santo a los peros. Matthieu 7, verset 6. Mateo 7, versículo 6. Pinga nous bay chien bagay nous mettez à part pour bon Dieu. Misa bonje. Avisa, no deis lo santo a los peros. Amen. Ouais. No duna lo cual está santo una cachonan. Pas bay bagay qui saint, pas bay chien bagay qui saint. Amén. Amén, hermanos. No Amén. deis lo santo a los peros. Pas bay chien yo bagay qui saint. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ni pas voyer un belle graine pelle devant cochon. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Et yo capable si nous fait ça cochon a marcher sur yo et puis il est fini ¿Ya? la virer sur nous. Amen. Hermanos de Haití, ¿ustedes entienden? Est-ce que nous comprenons frère sérieux? No, no dicen amén, entonces no Va entienden. dire amen. Alabanza a Jesús. Mi Dios. La Biblia dice aquí, La Bible dit là, no deis lo santo a los peros. pas bay bagay qui saint devant un chien, pas bay chien bagay qui saint yo. Había gente que no aceptaba la doctrina del Señor. Et il y a des gens qui pas accepter doctrine No Seigneur. aceptaba la palabra del Pas Señor. accepter parole Seigneur. Amén. Jesús andaba predicando su palabra, Jésus t'a marché prêcher parole, predicando su doctrina, prêcher doctrine là. y no aceptaban. Yo pas accepter. Amén. Por eso Dios dice, no deis a lo santo a los peros. C'est ça bon Dieu dit pas bay chien bagay qui saint. Dios llama los peros, Bon Dieu que les chiens yo. los que no quieren aceptar su Qui palabra, pas accepter parole. su doctrina. Doctrine là. Los peros, Chien yo. si usted por ejemplo, en ese tiempo había la carne que presentaban
el sacrificio. Na époque ça, te gen viande qui te représente sacrificio. Una porción era para los sacerdotes. E portion c'était pour sacrificateur. Y tenían que comerlo de cierta manera. Ils manger une certaine façon. Porque era carne santa. Parce que c'est une viande qui saint. No se puede echar esa carne a perros. Pas capable bay chien viande ça. Porque los perros van a despedazar. Parce que chien a dévoré. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ni pas envoyer un bijou devant un cochon. Amén, los cerdos. El cochon yo. Porco. Cochon. Amén. ¿Cómo anda un puerco? Como un cochon marche. Con la cabeza abajo. Tête en bas. ¿O no? Oui ou non? El puerco no anda así. Cochon va marcher comme ça. Le da dolor de cabeza, de garganta. Te fait mal. Amén. Y hay cristianos que tienen dolor de acá. Des chrétiens qui ont des couilles fait mal. Porque no están enfocados en el cielo. Parce que pas fixé sur le ciel là. Amén. No, me cansa, pastor. Así no, es más fácil. Un bouquet, me fatigue, pasteur. Y el puerco cochon, anda buscando aquí. Amén, comida podrida. Manger pourri. Y tiene su nariz larga así. Y si usted pone una perla ahí, si usted mete un bijou là, el puerco no va a decir no. El cochon va a decir no. No me voy a ensuciar esta perla. No va a el bijou ça. No, va a meter perla y todo ahí. No, la fourre bijou alors dans toute la boue. No lo valora. Lo pisotea. Y si usted trata de quitar al puerco, él trata de morder a usted. Quiere despedazar. Amén, hermanos. Por eso Dios dice, yo no puedo dar mis cosas santas a quienes que no dan valor a esas cosas. Alabanza al Señor. Yo no estoy haciendo esa comparación, es Dios que lo hace. Que compara a los cristianos mal agradecidos con perros. No yo, Dios. Estoy de acuerdo con él. Y como un puercos, él hablaba a los fariseos, a los saduceos, aquellos que menospreciaban la palabra del Señor. Pues, si usted no valora las cosas del Señor, Dios no te puede dar más. Si usted no persevera en las cosas del Señor, ¿por qué está pidiendo más? Si usted no valora lo que Dios te ha dado, alabanza al Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Mire aquí, hermanos, en Hechos 1, 6 al 8. Amén. Dios, Jesús, antes de ir arriba, le dio una promesa a los 500 que estaban allí. Amén. ¿Qué dijo a ellos? Porque entonces los que se habían reunido, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jésus, est-ce que Kounia ou pral mettre gouvernement là, peuple Israël là sous pied encore? Ellos servían al Señor, pero tenían ciertas expectativas, cierta esperanza. Amén. Porque ellos estaban esperando un Mesías rey. Un Mesías rey. Un Salvador rey. Y ahora Jesús está yendo al cielo. Hello. Estamos aún bajo el Imperio Romano. Estábamos esperando un rey. Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. ¿Qué pasó? No puedes ir. ¿Dónde está la guerra? Tenemos que vencer al Imperio Romano. Y Jesús le dice a ellos, amén, y a nosotros, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Que el Padre puso en su sola potestad. Alabanza al Señor. Amén. ¿Me escucha papá? ¿Mi papá? ¿Ah? Sí, papá. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay cosas que no podemos influenciar. Amén, hermanos.
Hay cosas que están en su círculo de influencia, pero otros no. Y Jesús le está diciendo, no se preocupe con esas cosas que ustedes no pueden cambiar, que el Padre puso en su sola potestad. El Padre va a quitar el imperio romano en su tiempo. Alabanza al Señor. Pero no toca a vosotros ahora eso. Amén, hermanos. Pero lo que sí está en su círculo de influencia, recibiréis poder. Alabanza al Señor. Ahora uno puede estar preocupándose si el reino va a ser restaurado y no va a cambiar nada. Hay gente que preocupa con cosas que no pueden cambiar. Y de ahí nace los murmuradores. Amén, hermanos. Porque si usted no acepta la palabra del Señor, ellos que estaban bajo el imperio romano iban a murmurar. ¿Por qué vino entonces? Todo lo que ha hecho allí. Y aún están los romanos ahí. Perdió su tiempo. Porque, amén, se pone a murmurar. Porque él no puede cambiar esa situación. Y cuando no podemos cambiar una situación, nos ponemos a murmurar. Jesús le dice a ellos, no se preocupen con esas cosas. Dios sabe lo que hace. Pero ustedes lo que necesitan es poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Pues ¿qué tienen que recibir? El Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega con su supereminente poder. ¿Y qué más? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Bonaire. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Para el Señor. Esa es la promesa que Dios ha hecho a ellos. En Lucas 24:49 también. Dice la palabra, Jesús hablando acá, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo tenían que quedarse? Hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Pues ¿en qué tenían que perseverar? En quedar en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Trata de alcanzar las cosas que conoces, las cosas que Dios ha puesto delante de ti, las cosas que Dios trató contigo. Alcanza esos primero y despreocúpate de otras cosas. Alabanza al Señor. Persevera en esas cosas primero. Es que Garavito se separó. Garavito se separó. Y eso me afectó. Deja eso. Usted no puede poner oficiales ni quitar oficiales. Ora a Dios para ellos. Pero hay pasos que usted puede dar aún en su vida. Hay lugares en el cual, áreas en su vida en el cual usted tiene que perseverar. Pues la promesa era, amén, esperar hasta que seáis embestidos de poder desde arriba. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente regresaron a Jerusalén. Amén. Y en el versículo 13 entraron en el aposento alto. Y todos estaban allí. Dejaron sus casas y estaban temporalmente en la casa de San Marco. Amén. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Judas. Amén. Judas, hermano de Jacobo. Ahí se entregó alabanza al Señor. Judas y Jacobo. Esos dos son hermanos de Jesús. Y perseverando, clamando, orando a Dios. Amén. ¿Qué dice? Todos estos perseveraban. ¿Cómo? Unánimes
Amén. La iglesia tiene que tener meta central. Aparte que usted tiene su meta personal, la iglesia tiene metas. Por ejemplo, las 10 que están allí, son metas de la iglesia. Y aparte de eso, usted tiene sus metas personales. Y aquí todos deseaban la promesa que Jesús prometió mandar esta bendición a todos, no a algunos solamente. Me imagino que todas sus familias estaban allí. Y dicen, todos estos que perseveraban unánimes. ¿En qué perseveraban? ¿En qué perseveraban? En oración y ruego. ¿Pero por qué perseveraban? Querían la promesa que Dios les prometió. ¿Y qué era la promesa? ¿Cómo? El poder del Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo. Pero ¿por qué tenían que perseverar? Usted los ve allá en el aposento alto. Perseverar exige acción de usted, energía, esfuerzo continuo. ¿Por qué tenían que perseverar? ¿Qué eran las adversidades? Alza tu mano. Amén. Yo soy maestro también de escuela. Hice ese estudio también. Y fui a correr stage en SGB. Y tenía 3 clases. MAVO 1, MAVO 2. Y HAVO. De mi hija. Y había una de MAVO 1, el MAVO 2, que eran terribles. Por eso yo no fui a ser maestro en SGB. Y cuando yo hacía una pregunta, contestaba uno. Isaboman. Volví a hacer una pregunta, contestaba otro. Isaboman. Volví a hacer una pregunta, tercera vez, y contestaba otro. Yo dije, Isaboman. Toda la clase hizo así. Isaboman. Y yo comencé a reír. No sé, me deja recordar eso, alabanza del Señor. Yo tuve que reírme con ellos. Aleluya. Hermano Elías, ¿por qué tenían que perseverar? ¿Qué era el esfuerzo que tenían que hacer? Nada solo perseverar en oración y ayuno que se nan, mané Dios avisa nan pa bayanan guarda e promesa. Pero ¿qué era el esfuerzo que tenían que hacer? Aparte de oración y ruego. A partir de prière, qui faut besoin faire encore? ¿Usted los ve ahí en el aposento alto? Où est là en l'air? 120, quite Mike. Hermana Sara. Sara está adelante. Alza tu mano, hermana Sara, para que Lorraine te ve. Juan y Pedro. Juan es más joven. Mirando escena, manera pastor te pisa, portana no te tinchan ni salir en casa, ni vai comer algo, ni vai banhar porta, dos que de nan te ora, nan hay promesa. Então porta nan ta ting adversidade, a tentação de esnango abai, quando ta bata bisa, a mim se ta bai passo está aqui não tá bem, dus queda em nan perseverar também ta bata reto de não vai trazer outro nan. Amém. Quedarse en ese lugar. Había 500. No sé cómo era, con grande era esa casa. Y todos hay unos sobre el otro. La higiene. Me imagino redes largos para ir a la letrina, porque no había baño. Y cuando Pedro salió de la letrina, Juan le dice, no apuntaste bien, Pedro, regresa. Aleluya. Una situación terrible. Había 500. Y cuando se fueron 380 dijeron,
Yo sí no soporto esto. Moi-même, non, je ne peux pas supporter ça. Si Dios me lo quiere dar, me lo dé en mi casa, porque voy a casa ahora. Si bon Dieu veut me prendre la caille, je vais me là. Alabanza al Señor, ¿o no? Oui ou non? Amén. Si usted pregunta quiénes quieren recibir, si pose la question, qui quiere recevoir? La mayoría dice yo quiero. La majorité dit moi je veux. No todos quieren perseverar. No todos quieren esforzar. Si la situación está bien, el ambiente está bien, todo el lugar, amén. Amen. Pero vienen adversidades, ya no quieren perseverar. Alabanza al Señor. Pero allí estaban todos, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué dice Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Todavía unánimes, juntos, porque se propusieron su corazón. Yo quiero esa promesa. No sé cómo será, pero Dios nos ha prometido un otro consolador. Tendrá el poder como Cristo, podrá hacer milagros como Él. No sé cómo va a funcionar, porque nunca vieron el bautismo con el Espíritu Santo, pero yo lo necesito, yo lo quiero, yo lo espero. Estaban unánimes, una misma meta. Alabanza al Señor, juntos. ¿Y qué pasó? De repente, hermanos, amén, hermanos, de repente llegó la promesa. Alabanza al Señor. Si Dios te dice de aquí a 15 días te voy a bautizar, quédate de rodillas y así en 15 días usted lo va a hacer. Pero cuando usted no sabe cuándo es difícil creer. ¿O no? Hermana Aida alzó la mano. No le des el micrófono. No, me está dando un bebesback. Un cosco me da remarcar algo que remarco de este texto. Dice unánimes, juntos. El hecho que estemos juntos todavía no quiere decir que somos unánimes. Ya es importante estar en el mismo espíritu, con la misma meta, con el mismo propósito, y además de eso reunirnos y venir estar juntos buscando la meta. Amén, hermanos. Amén. Antes de ese día, estaban perseverando unánimes. Y cuando llegó ese día, 10 días pasaron. Amén. Muchos se fueron, pero ahí estaban unánimes. Todos estaban esperando la promesa, el Espíritu Santo, la llenura, una misma meta, hermanos. Y de repente vino la bendición y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuándo para alabar al Señor? Y dice que fueron todos llenos. Pero mira, hermanos, alabanza a Jesús. Hay un texto que tenía que leer. Alabanza a Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, aleluya. No lo puse. Vamos a Hechos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar Hechos 2. Travail, chapitre 2. Gloria a Jesús, Cristo vive. Cristo vive, aleluya. Adora a tu Dios. Adore bon Dieu, aleluya. Gloria a Jésus, à la grande Seigneur. Béni soit le nom de Dieu. Aleluya. Bendito sea Señor. Adora a tu Dios, aleluya. Adore bon Dieu là. Alabanza al Señor. Maravilloso Dios. Hechos 2:41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Ça Pierre t'a dit, yo te recevoir baptême, jour ça, te gen 3000 moun comme ça. Eso es después que llegó la promesa. Ça c'est après la promesse arrivée. Amén, hermanos. ¿Y qué dice 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Yo passe tout le temps yo ap côté ça apôtre yo t'a dit, t'a montré yo t'a vivre ensemble. Pues que vemos aquí, antes de recibir la promesa, perseveraban, después de haberlo recibido, siguieron perseverando. Amén, hermanos. Eso es importante para el Señor. Perseverar. Amén. Pero hay gente que piensa que cuando reciben el Espíritu Santo, el bautismo, no. Tienes que seguir perseverando. Alabanza al Señor. Amén. ¿Cuánta gente bautizada no fueron al mundo? Porque pensaron que ya tengo el Espíritu Santo. Y piensan que si hablan lenguas, Dios hizo el asunto. No. Amén. Hay acciones que usted tiene que tomar, que aunque estás bautizado, Dios no lo hace. Même si vous êtes baptisé, il y a une action même doit faire, même si ça, bon Dieu pas fait. Amén. No, lo dejo en la mano del Señor. No, moi quitter la main Seigneur. Y el Señor dice, ¿en cuál mano? Et Seigneur dit qui met. Es tu responsabilidad. C'est responsabilité. Y piensa que Dios lo va a solucionar. No. Bon Dieu pas faire ça. No. Tenían que seguir perseverando después también. Vous devez continuer à persévérer après tout. ¿Cuándo perder para el Señor? Adora a tu Dios. Aleluya. Vamos terminando. Bendito sea Señor. En el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban esperando la llenura del Espíritu Santo. Y esto es un ejemplo. Hay muchas otras cosas en las cuales tenemos que perseverar. Yo doy solamente este ejemplo de la promesa de la llenura del Espíritu Santo que Cristo nos ha prometido. Pero hay tantas otras cosas en nuestras vidas que tenemos que perseverar. En el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, perseverando. Y antes de eso, estaban perseverando en oración. No habían recibido la llenura aún. Pues usted no necesita la llenura. Y a su nombre. Y a su nombre. Más duro. Y a su nombre. Amén. Se despierta. Para despertar a los que se duermen. Antes de recibir la llenura perseveraban. Amén, hermanos. Pues no hay excusas para no perseverar. Alabanza al Señor. Dile que está a tu lado, tócalo. Usted tiene que perseverar. Dale muchas veces, es para despertar. Dile ça. Ou doit persévérer. ¿Qué? Qui ça? Ou doit persévérer. Alabanza. ¿Tocaron a todos? Antes estaban perseverando en el día, estaban perseverando después de recibirlo, siguieron perseverando. Si usted no sabe perseverar antes, no va a perseverar después tampoco. Dios tiene que ver eso en usted. Esa actitud de perseverancia. Esa actitud de no entregar. Esa actitud de esforzarse hasta el final. Hasta que usted recibe. Alabanza al Señor. Antes de recibirlo, usted tiene que perseverar. Dios tiene que ver que usted valora lo que Dios te quiere dar. Alabanza al Señor. Si no, cuando usted lo recibe, no lo va no lo va a apreciar, no lo va a cuidar, no lo va a guardar. ¡Aleluya! Adora a Dios. Amén, hermanos. Mira lo que está aquí, hermanos. Juan 8:30 al 38. Jean 8:30 à 38. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él.
31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ya han creído, ya eran creyentes. Pero eso no es suficiente para llegar al cielo. Si vosotros permanecieres en mi palabra. Hay gente que son creyentes y vienen adversidades y ya no son creyentes más. Alabanza al Señor. Y Jesús le dice a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, hermanos. Porque hay gente que tiene a Dios como... Amén, como... Dios no se preocupa con tantas cosas. Dios es amor. Ustedes exageran. Vestir esto, vestir aquello. Ay, no. Cuando necesito a Dios, clamo a Él. Alabanza al Señor. Eso no es así. La palabra dice: han creído, pero tienen que permanecer en la palabra. Entonces serán verdaderamente discípulos del Señor. Por eso usted no crece, porque usted todavía es creyente y no discípulo. No permanece en la palabra de Dios. Y dice: los que han creído y los que perseveraron en la palabra, que son discípulos, y entonces abriré mi palabra para usted. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo tengo años en la iglesia, pero yo no siento lo que usted siente. Cuando usted habla con acento, usted como siente algo especial. Sí, porque usted es creyente, no es discípulo, no pasó esa fase. A usted no le interesa conocer la palabra, ni lee la palabra, ni ora, ni busca a Dios. Es creyente. O alabanza al Señor. Si quieres más de Dios, usted tiene que perseverar para ser discípulo, perseverar en su palabra. Y entonces Dios abrirá su palabra para usted. Entonces Dios va a iluminar, alumbrar su espíritu. Y entonces usted conocerá la verdad. Y entonces esa palabra te hará libre. Por eso todavía usted no puede soltar. Para alabar al Señor. A su nombre sea la gloria. Y comenzaron con excusas. Linaje de Abraham somos. No somos esclavos de nadie. ¿Cómo dice que seremos libres? Yo también soy cristiano. Alabanza al Señor. Y Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús respondió: c'est vrai, oui, tout monde qui fait péché, c'est esclave péché, yo ye. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el hijo sí queda para siempre. Yo esclave pas fait en partie moun kaela pour tout temps, mais yo petit fait partie moun kaela pour tout temps. Hay gente que son creyentes, pero ni siquiera han dejado al mundo. Aún tienen cositas del mundo. Pero son cositas. Yo no me emborracho, pero lo que usted usa en la Santa Cena, así ya chiquito. Yo no fumo mucho, fumo esos cigarros artificiales. No dejan el pecado. No pasen a fase de creyente. Ahí están. Y dice: así si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Cuando perseveras en la palabra que has oído, en la palabra que has escuchado. Amén. Dios tiene que ver perseverancia para darte más. Pero usted no persevera. Ni siquiera al venir a la iglesia. Usted viene cuando usted quiere. Cuando tengo tiempo voy. Si el pastor le gusta o no, no está sirviendo a Dios para mí.
Es para usted mismo. C'est pour propre tête. Alabanza al Señor. Pero ¿cómo quieres que Dios te dé más? Et bien comment voulez-vous dire plus? Si ni quiere usted puede buscar a Dios. Asister. Alabanza al Señor. Mira lo que dice Lucas 16:10. Luc 16:10. El que es fiel en lo muy poco. Yon moun qui fidèle en petite grâce. Amén. Es que Dios no me da nada. Parce que Dieu pas moi rien. ¿Por qué tiene que darte? Et pourquoi ça besoin pas vous? El que es fiel en lo muy poco. Moun qui fidèle en petite grâce. También en lo más es fiel. Aussitôt en pile la fidèle. Si usted no persevera, si pas persévérer, ha de recibir esa bendición. Avant esa bendición, va a perseverar cuando lo reciba. Tiene que demostrar su firmeza. Tiene que demostrar que valora las cosas del Señor. Tiene que demostrar que de verdad usted anhela el ser lleno de Dios. Si no es fiel en lo muy poco, Dios te ha dado. Usted tiene, pero no es fiel en lo muy poco. También en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios no te lo puede dar si no eres fiel en lo muy poco. Hay que pagar un precio para usted ir al siguiente fase. Pero usted no quiere pagarlo. Dios no te puede dar más. Lucas 19:17. Luc 19, verset 17. Él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Amén, hermanos. Tenía lo poco, valoró lo poco, perseveró en lo poco. Alabanza al Señor. Hasta cuando Dios le pidió cuentas y Dios le mostró al Señor lo que Dios ha puesto bajo su cuidado, y era fiel en lo poco, lo cuidó, multiplicó ese poco. Si no eres fiel en lo poco, ay, yo soy predicador, no me dan chance aquí, yo no vengo más. Pues no vengas. Estás buscando posición. Busca a Dios. Busca la llenura. Busca el poder de Dios. Alabanza al Señor. Dios no te puede honrar si usted no honra en lo poco. Pero para alabar al Señor. Y Dios, mira lo que Dios dice a Abraham: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Génesis 18, 17 al 19. Est-ce que m'bral cacher pour Abraham ça m'bral faire? Genèse 18, 17, 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, Abraham qui pour venir une grosse nation fort, y habiendo de ser benditas, et il pour béni en él todas las naciones de la tierra, voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Abraham, ça que m'bral faire. Voy a esconder, voy a no decir a Abraham lo que voy a hacer. Est-ce que m'a prêté ça m'pas dire Abraham ça m'bral faire? Y Dios dijo, habiendo de ser Abraham una nación grande. Bon Dieu dit, m'bral faire Abraham une grande nation. Y ve lo que dice. Porque yo sé parce que moi connais que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, après ça, après lui-même, que guarden el camino de Jehová. Et pour lui-même qui chemin Jehová. Dios sabía bon Dieu te connaît que Abraham era fidèle a Dios, que mandará a sus hijos, que levantará a sus hijos en su casa para buscar a Dios. Él conocía la perseverancia de Abraham. Cuando Abraham falló a Dios, Dios no le habló 13 años, y Abraham no movió su tienda por 13 años porque no tenía revelación, pero se mantuvo allí esperando hasta que Dios le volviera a hablar. Hay gente que fallan a Dios, y cuando viene la sequedad no quieren soportar este periodo de desierto para crecer otra vez. Es usted quien falló a Dios. Él te perdona. Él está allí.
Pero usted tiene que perseverar hasta ver otra vez la gloria de Dios. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que ha hablado acerca de él. Amén, hermanos. Porque a veces hay perseverancias que tienen límite. Por eso Dios dice, el que, amén, no ama a mí por encima de madre, padre, hijos, esposa, tierra y tantas cosas, amén, no me puede seguir. Pero el que me ama sobre todas esas cosas y soporta la persecución, a ese yo voy a bendecir. El que persevera, aunque no hay casa, aunque no hay dinero, aunque la familia le dé la espalda, aunque sus hijos no quieren correr con él, aunque la esposa está como floja y persevera, a ese Dios va a bendecir. Bueno, para alabar al Señor. Conclusión. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Usted no puede entregar. Tiene que perseverar hasta el fin. Dos cosas. Para perseverar, para mantener su vida espiritual viva, usted tiene que hacer la obra del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dos cosas. Este evangelio tiene que ser predicado. Para usted mantenerse firme hasta el fin, usted tiene que involucrarse en las cosas del Señor. Usted tiene que evangelizar. Usted tiene que llevar esta palabra. Si no, usted va a enfriar. Amén, hermanos. Tal vez usted ya es de edad, pero cuando va al supermercado, usted da un tratado ahí. Amén, usted invita a la gente. Alabanza al Señor. Tal vez usted va a visitar a Caimimina. Amén, me van a ver al lado de su casa. Amén. Usted reparte allí su tratado. Dios no va a exigir de uno que tiene 80, de uno fuerte gordito así que tiene 30. ¿Cuántos años tienes? 45. No. Cada uno Dios va a exigir conforme a su posibilidad y sus fuerzas. Pero tenemos que trabajar para el Señor. El que perseverare hasta el fin. Final, hermanos. Insiste en esta mañana. Persiste en esta mañana. Continúa, hermanos. Prosigue. Empeñase. No suelta eso. Manténgase. En holandés se dice volhouden. Amén, hermanos. No desiste. No desiste. No renuncie. Pero perdure, hermanos. Permanece hasta que Cristo venga. Podemos estar en pie en esta mañana. El altar está abierto. Estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti.
Habla con tu Dios en esta mañana. Cualquier palabra que Dios te ha hablado, habla con tu Dios. Si tienes preguntas, hazlo al Señor. Padre, yo estoy persistiendo, pero Señor, habla con tu Dios en esta mañana. Abra tu corazón. Desahógase, no sé si es español, desahógase ante el Señor. ¿Cómo? Ahógase. Ah. Para quitter ça que eu tout fait, mettez-le dehors. Tout fait. Desahógase. La iglesia va a ahogarse completamente. Desahógase ante el Señor. En su presencia. Padre Santo, Dios de gloria, Señor. Mira tu iglesia, mira tu pueblo, Dios mío, Señor. He compartido con ellos tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, lo que cada uno está atravesando, sus dificultades. Y por eso, Señor, tú nos has hablado para perseverar, para insistir, que tú nos vas a bendecir, que usted está allí, que Dios sabe, Él mandará a sus ángeles acerca de ti, aleluya. Jehová es tu pastor, hermano. Nada te faltará. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Un rato más en su presencia. Tata Santo Dios. Mira Carolina Soft de tu presencia. Danke, Señor, por estar restaurando su vida. Mira su sangre, Dios. Señor Dios mío. Me te rogamos, oh Jesucristo, dice un drupal de vos sangre. Dice un drupal de vos sangre. Riba su vida, Dios mío. Y restaurar. Y nivele su sangre. Intervenir completamente, Señor. Den Carolina Soft su vida. Tata mira Julie que te va a Colombia. Con su hijo, Señor. Me te rogamos. A vos compañero. Fortalecer. Y obra un milagro de Ju aquí, Señor. Vai testificar de vos grandeza. O de nombre de Jesús. Mira Julie y su hijo, Dios mío. Jesús que te va a cunar, Tata. Guaranan bendicionan, Señor. Y vos poder sanador. Descender. Riba Ju aqui, Tata. Riba calai su vida. Riba cada en sintonía. Cutin quebrando de salud. Oh Dios, glorificamos en cada vida, Señor. Los que están pasando por dificultades, te ruego, Dios, que te glorifiques en el nombre de tu Hijo amado, Señor.
Un minuto más, clama a tu Dios. Et un minute encore, il est pas bon Dieu. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, oh Dios. Merci, bon Dieu. Gracias, Padre. Merci, Papa. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Merci, bon Dieu. Gracias, mi Rey. Merci, Dios sabe. Bon Dieu, Dios sabe por lo que usted está pasando. Por eso Él trae su palabra para exhortar a usted, para decir a usted que Él sabe. No se entregue. Dios está allí. Persiste. Persevera. Es algo precioso que Él tiene para usted. Es algo grande que Él tiene para usted. Pero persevere. No desiste. Aleluya. Confía en el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por estas vidas. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Prospero en cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es grande. Ya casi vamos a tomar una pausa, hermanos. Tengo algunos anuncios, pueden tomar asiento. Despido de nuestros seguidores. Alabanza al Señor. Amén. Y tengo algunos anuncios. Y después vamos a orar por los jóvenes. Y vamos a despedir este culto. Y vamos a regresar aquí a las 1 para la parte final. Amén. He despedido de los seguidores. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: